Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy el Dr. Saul Garrido, y hoy vamos a adentrarnos en un territorio que para muchos es sinónimo de esperanza y curación, pero que a veces se convierte en el escenario de las peores pesadillas. Les traigo 3 historias de terror reales ocurridas en cirugía, basadas en casos documentados que les prometo, les pondrán los pelos de punta. Estas no son leyendas urbanas ni cuentos de ficción. Son incidentes que sucedieron a personas reales, en quirófanos reales, recordándonos que incluso en el pináculo de la ciencia médica, el error humano, lo insólito y lo verdaderamente inexplicable aún tienen un lugar. El quirófano es un lugar sagrado, un espacio esterilizado donde la precisión y el conocimiento se unen para desafiar a la enfermedad y a la muerte. Confiamos ciegamente nuestras vidas a los profesionales que visten de azul y verde, esperando despertar sanos y salvos. Pero, ¿qué sucede cuando esa confianza se rompe? ¿Qué pasa cuando el sistema falla? Cuando un pequeño descuido se convierte en una catástrofe o cuando algo simplemente sale terriblemente mal. Las historias que están a punto de escuchar exploran precisamente ese lado oscuro de la medicina. Prepárense, porque vamos a abrir la puerta a un mundo que normalmente permanece oculto tras el velo de la anestesia. Un mundo donde los instrumentos diseñados para sanar pueden causar un daño inimaginable, y donde el silencio del sueño puede ser interrumpido por el sonido más aterrador de todos, la conciencia en medio del caos. Así que, si están listos, tomen asiento y acompáñenme a explorar estos escalofriantes casos que demuestran que a veces el mayor terror no está en lo desconocido, sino en lo que puede salir mal en manos de quienes deberían salvarnos. Imaginen por un momento la sensación de entrega total. Estás en una camilla, las luces brillantes del quirófano sobre ti. Te colocan una máscara y te dicen que cuentes hacia atrás desde 10, 9, 8, y luego, la oscuridad. Confías en que no sentirás nada, que despertarás cuando todo haya terminado. Pero para Carol Weirer, en 1998, esa promesa se convirtió en una mentira infernal. Carol entró al quirófano para una cirugía ocular, un procedimiento relativamente rutinario. La anestesia fue administrada, pero algo, una pieza crucial del rompecabezas químico, falló. Su cuerpo quedó completamente paralizado, inmóvil, incapaz de emitir un sonido o mover un solo músculo. Pero su mente, su conciencia, estaba completamente, horriblemente despierta. Carol yacía allí, atrapada dentro de su propio cuerpo, un prisionero en su propia carne. Podía oír las conversaciones despreocupadas del equipo médico a su alrededor, el sonido metálico de los instrumentos siendo seleccionados. Podía sentir la presión de las manos sobre ella, el frío del antiséptico en su piel. El pánico comenzó a inundarla, un grito silencioso atrapado en su garganta. Intentó mover un dedo, parpadear, hacer cualquier señal que delatara su estado de vigilia, pero su cuerpo no respondía. Era una estatua viviente, condenada a experimentar cada segundo de su propia cirugía. El terror era tan absoluto que se sentía como una eternidad, un infierno personal del que no había escapatoria. El momento de horror puro llegó con una frase que quedaría grabada a fuego en su memoria para siempre. A través de la neblina del miedo, escuchó la voz calmada y profesional del cirujano dar una instrucción que le heló la sangre. Carol lo relataría más tarde con una claridad escalofriante, sus palabras un testimonio de su terrible experiencia. Recuerdo oír al cirujano decir, «Corten más profundo», y sentí cada segundo. Imaginen eso, sentir el bisturí abriéndose paso a través de las capas de su tejido, el dolor agudo, blanco y cegador, sin la capacidad de gritar, de moverse, de alertar a nadie. Era una tortura pura, infligida por manos que creían estar sanando un cuerpo inconsciente. Lo que Carol experimentó se conoce como síndrome de conciencia anestésica, una complicación rara pero devastadora. Cuando finalmente los efectos del paralizante desaparecieron y pudo moverse, ya era demasiado tarde. El trauma psicológico fue inmenso, dejándola con un trastorno de estrés postraumático tan severo que durante años no pudo dormir acostada, por miedo a revivir la sensación de estar atrapada en esa mesa de operaciones. Su historia se convirtió en un caso de estudio, un recordatorio sombrío para la comunidad médica de que bajo las sábanas quirúrgicas y el silencio inducido por los fármacos, la mente puede estar gritando en un vacío de terror inimaginable. Nuestra siguiente historia nos lleva al Centro Médico de la Universidad de Washington en el año 2004,
y se centra en un hombre llamado Donald Church. Donald, un hombre robusto y trabajador, ingresó para una cirugía abdominal programada para extirpar un tumor. La operación fue declarada un éxito. Los médicos le aseguraron que todo había salido según lo planeado, y tras un breve periodo de recuperación fue dado de alta para volver a casa. Sin embargo, la recuperación de Donald no fue como se esperaba. En lugar de mejorar día a día, comenzó a experimentar un dolor persistente y agudo en el abdomen. Un dolor que iba más allá de lo que se consideraría normal después de una cirugía. Semanas se convirtieron en un suplicio constante, con el dolor intensificándose hasta volverse insoportable. Donald visitó a los médicos en múltiples ocasiones, quejándose de este dolor debilitante. Se le recetaron analgésicos más fuertes, se le dijo que el proceso de curación podía ser lento y se le animó a tener paciencia. Pero Donald sabía que algo andaba terriblemente mal. No era solo el dolor, era una sensación extraña, como si algo estuviera fuera de lugar dentro de él. Su salud se deterioraba rápidamente, sufría de infecciones y una debilidad que lo mantenía postrado en cama. La frustración y el miedo crecían con cada día que pasaba sin una respuesta clara. Su cuerpo, que se suponía estaba sanando, parecía estar librando una guerra contra un enemigo invisible que lo consumía desde adentro. Finalmente, después de semanas de agonía y ante la insistencia de su familia, los médicos decidieron realizar una tomografía computarizada para investigar la causa de sus síntomas. Cuando las imágenes aparecieron en la pantalla, el personal de radiología no podía creer lo que veía. Dentro del abdomen de Donald Church, alojado entre sus órganos, había un objeto metálico grande y claramente definido. No era un clip quirúrgico ni una pequeña gasa. Era un retractor quirúrgico, una herramienta de metal utilizada para mantener abierta una incisión durante la cirugía. Y no era pequeño. Medía 33 centímetros de largo, casi el largo de un antebrazo. El equipo quirúrgico, en un descuido catastrófico, simplemente lo había olvidado dentro de él antes de cerrar la incisión. El descubrimiento desencadenó una emergencia médica. Donald fue llevado de urgencia a cirugía una vez más, no para tratar su condición original, sino para extraer el objeto extraño que había estado causando estragos en su cuerpo. El retractor había provocado graves infecciones y había comenzado a perforar sus intestinos. La segunda cirugía fue compleja y peligrosa, pero afortunadamente los cirujanos lograron retirar el instrumento y reparar el daño. Donald Church sobrevivió, pero su caso se convirtió en un ejemplo infame de negligencia médica, un recordatorio impactante de cómo un simple error de conteo en el quirófano puede tener consecuencias casi fatales para un paciente. En el mundo de la neurocirugía, la precisión no es solo una meta, es una necesidad absoluta. 1 milímetro en la dirección equivocada puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, entre la recuperación y un daño cerebral irreversible. Esta es la historia de cómo esa delgada línea se cruzó de la manera más trágica posible. Nos encontramos en el año 2003, en un hospital de Rhode Island. Un paciente de 86 años fue ingresado para una neurocirugía destinada a tratar un hematoma subdural, una acumulación de sangre en la superficie de su cerebro. Era una operación delicada, pero una que los neurocirujanos realizan con regularidad. El equipo se preparó, el paciente fue anestesiado y la cirugía comenzó. Sin embargo, en algún punto entre la revisión de las exploraciones cerebrales y el primer corte, se cometió un error fundamental y devastador. El neurocirujano, a pesar de los protocolos existentes, comenzó a operar en el lado equivocado del cerebro del paciente. Perforó el cráneo, abrió la dura madre y exploró el tejido cerebral sano, buscando un hematoma que simplemente no estaba allí. Solo después de un tiempo se dio cuenta de su error catastrófico. Para entonces, el daño ya estaba hecho. Se procedió a operar el lado correcto, pero el trauma adicional para un paciente anciano y frágil fue demasiado. El hombre de 86 años nunca se recuperó por completo y murió semanas después como resultado directo de la complicación. Uno podría pensar que un error de esta magnitud sería un evento aislado, una aberración tan impactante que llevaría a una revisión inmediata y a la implementación de salvaguardas infalibles. Trágicamente, ese no fue el caso. De manera increíble, en el mismo hospital, el mismo tipo de error se repitió. En los meses siguientes, otros 2 pacientes sufrieron cirugías en el lado equivocado. En un caso,
un cirujano operó la vértebra incorrecta en la espalda de un paciente. En otro, ocurrió otra cirugía cerebral en el lado incorrecto. Era una epidemia de errores que apuntaba a fallas sistémicas profundas dentro de los protocolos de seguridad del hospital. Estos incidentes repetidos finalmente provocaron una indignación pública y un escrutinio regulatorio masivo. El hospital fue multado y puesto bajo estricta supervisión. El caso se convirtió en un catalizador a nivel nacional para el desarrollo y la aplicación rigurosa de protocolos de seguridad prequirúrgicos, como la lista de verificación de seguridad quirúrgica de la OMS, que incluye pasos como el time out o pausa quirúrgica, donde todo el equipo se detiene justo antes de la incisión para confirmar en voz alta la identidad del paciente, el procedimiento y el sitio quirúrgico. Es un legado nacido de la tragedia, un recordatorio sombrío de que incluso los expertos más capacitados son falibles, y que sin sistemas de control robustos, el error humano puede llevar a las consecuencias más fatales. Y ahí las tienen. 3 historias que nos llevan al corazón del quirófano, no como un lugar de milagros, sino como un espacio donde la fragilidad humana puede tener consecuencias aterradoras. Desde la conciencia atrapada en un cuerpo paralizado, hasta un instrumento quirúrgico olvidado y una operación en el lado cerebral equivocado, estos casos documentados son más que simples anécdotas de terror. Son advertencias, lecciones escritas con el sufrimiento de pacientes reales, que pusieron su fe en un sistema que, en su momento más crítico, les falló de manera espectacular. La medicina ha avanzado a pasos agigantados. Hoy en día, contamos con tecnología y conocimientos que habrían parecido ciencia ficción hace apenas unas décadas. Sin embargo, estas historias nos recuerdan una verdad incómoda pero esencial. No importa cuán avanzados sean nuestros instrumentos o cuán sofisticados nuestros procedimientos, al final del día, la medicina sigue siendo una práctica humana. Y donde hay humanos, siempre existirá el potencial para el error, la distracción y el descuido. Estos errores no disminuyen los innumerables éxitos que ocurren en los quirófanos todos los días, pero sí nos obligan a mantenernos vigilantes y humildes. La próxima vez que escuchemos sobre una cirugía, quizás recordemos estas historias, no para fomentar el miedo, sino para apreciar la increíble responsabilidad que recae sobre los hombros del personal médico y la importancia vital de los protocolos de seguridad diseñados para protegernos. El factor humano es tanto nuestra mayor fortaleza como nuestra mayor debilidad. Ahora, me gustaría saber de ustedes. ¿Conocen otras historias médicas aterradoras o casos de errores que los hayan dejado sin aliento? Dejen sus comentarios abajo, me interesa mucho leer sus experiencias y relatos. Gracias por acompañarme, y nos vemos en el próximo video.